hoy en la tarde, eh, y otros pues los vamos a estar viendo en la semana. Vive Dios, aleluya. Vive Dios, aleluya. Esta mañana, Eclesiastés capítulo 3, del 1 al 15 voy a estar leyendo. No todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Mi alma te adora, Señor. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fuera ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Leo nuevamente el versículo 12, ¿verdad? Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ahora leo el versículo 11 nuevamente. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oramos por la palabra. Padre Santo y Padre bueno. Padre, te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, sea tú llevándote toda la gloria, toda la honra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones. Que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Que seas tú, Padre amado, revelándonos, Señor, el propósito, Señor, que cada uno tenemos, Señor. Y entendiendo, Padre, que todos son diferentes, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú delante de mí, que seas tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Padre. Y que seas tú bendiciendo una vez más a tu pueblo, Padre. Que seas tú, Padre amado, Señor, llenándonos de tu poder, Señor, y entendiendo, Padre amado, Señor,
tu poderosa palabra, lo que tú nos quieres decir hoy. Te pido, Señor, que seas tú, Padre amado, Señor, discerniendo, Padre amado, Señor, los corazones, para que tú te glorifiques de una manera poderosa. Amén y amén. Pueden sentarse. Mi alma te adora, Señor. El pastor me dice que me toca predicar, ¿verdad? Este día, me lo dice hace meses atrás, ¿verdad? Y yo empiezo a preguntarme, Señor, ¿qué llevo para ese domingo? A mí me gusta preguntarle a Dios y me gusta que Él me hable. Pero esta vez fue diferente. Esta vez se tardó un poco más en hablarme y a mí llegó la desesperación. Porque yo soy de las personas que a mí me gusta predicar, que papá Dios me ministre primero, que papá Dios habla a mi corazón y en cuanto habla a mi corazón yo traigo. Pero esta vez fue diferente. Sí me habló, pero tardó un poco. Y al tardar un poco llega la desesperación a mi mente y yo digo, Señor, ¿qué llevo? Yo sé que te puse este domingo en tus manos, yo sé que yo tengo que llevar tu palabra, yo sé que tu palabra es la que tiene el poder, yo sé que yo tengo que separarme para ti y yo sé que yo tengo que hablar lo que tú me des y no lo que yo quiero. Y hace semana y media atrás, me habla y me dice, Josué, restauración, restauración. Y cuando llega esa palabra a mi mente, yo digo, ok, restauración, ok. Comienzo a buscar, comienzo, ¿verdad? A penetrar en la palabra, a ver cómo papá Dios me habla, qué quiere que yo traiga. Pero la palabra sigue retumbando en mi mente, restauración, restauración, restauración. Papá Dios me da esta palabra para ustedes, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de restauración para ustedes, yo sé que va a ser de bendición. Yo sé que cada quien tiene, ¿verdad? Una situación, una adversidad, un problema, una situación diferente a la de cada uno. Pero yo quiero decirte que papá Dios hoy viene a restaurar, sea la necesidad que sea la situación que sea el momento de adversidad que sea, Dios quiere restaurarte. Dios quiere que entienda que Él es el que restaura. Dios quiere que entienda que a través de la restauración, Él quiere glorificarse en tu vida y que tú vivas en una paz eterna. Una paz que solamente la da Él. Cuando leemos este capítulo, ¿verdad? Papá Dios me llevó a este capítulo de la Biblia y yo decía, Señor, ¿pero qué me dice esto? Si lo único que me habla de restauración es el versículo 15 que dice, aquello que ya fue, es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Y yo digo, wow, Señor, ¿qué tú me quieres decir con este capítulo? Porque este capítulo completo lo que me habla es de los tiempos. Y me tenía un poco confuso, porque la realidad me tenía confuso. Ya yo decía, wow, Señor, y traté de buscar otros versículos este, este, la restauración. En este capítulo vemos, ¿verdad?, que Salomón habla y nos destaca que Dios restaura lo que pasó, dando un nuevo comienzo independientemente del pasado. Y nos trae paz, porque sabemos que van a pasar cosas y estamos un poco ansiosos por las cosas que van a pasar porque no sabemos qué va a pasar. Ahora, incluso lo que ya pasó nos hizo daño, pero papá Dios promete que nos va a restaurar. Mira qué lindo. Papá Dios promete la restauración de lo que ya pasó, pero también nos dice que ya todo es, que ya todo fue. Entonces, vivimos en paz porque papá Dios va a restaurar nuestra vida de lo que pasó, de lo que sucedió, pero estamos un poco con incertidumbre, o sea, con temores por lo que va a pasar. Pero si nos dice que lo que fue ya es y lo que ha de ser ya también fue. Entonces, ¿qué nos muestra? Que busquemos esa paz y que vivamos o sea, conforme a la paz que papá Dios quiere darnos. Cuando habla de los tiempos, ¿verdad? Podemos ver todos los tiempos que habla. Y dice mucho, ¿verdad? No voy a volver al versículo. Pero papá Dios me ministraba y me decía
Que a lo mejor hoy yo estoy pasando una necesidad, una aflicción, y a lo mejor tú no. Pero que esa aflicción mía, Él la va a socorrer, Él la va a restaurar. Para el momento en el cual la tuya llegue, yo estoy ahí para sostenerte. Sabemos lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Aquí tenemos a los hermanos, yo creo que son de Venezuela, ¿verdad? Sabemos lo que pasó en Venezuela. Y nos trae incertidumbre, nos trae ansiedad. Pero no a lo profundo que la tienen ellos. Porque sí podemos ver cosas horrorosas y pedirle a Dios del cielo por ellos. Pero todavía no hemos estado en una posición como la que ellos están. Y hoy le pedía yo a Dios en la mañana, mientras oraba, que les fortalezca, que les bendiga, que les dé la paz. Mientras yo preparaba este sermón, ¿verdad? Yo sé que Papá Dios obra de diferentes maneras. Yo sé que Papá Dios obra en medio de la adversidad. Ahí es donde le gusta a Él glorificarse. Yo sé que Papá Dios en Venezuela está haciendo algo grande. Porque a través de eso van a llegar miles. A través de eso, muchas de las personas que murieron, yo diría que el 90% de las personas que murieron fueron directas al cielo. Es bien poco el porciento que cuando llega la adversidad tú no clames a Dios. Pero desde nuestra humanidad nos duele. Desde nuestra humanidad nos duele. Pero hoy Papá Dios nos llama no a que deje de dolernos, sino a que lo veamos a un modo espiritual. Dice la Biblia que Dios todo lo que Dios hace obra para bien, para los que temen al Señor. Yo te aseguro que en medio de la adversidad, a todo ser humano, por más ateo que se diga decir, le llega ese momento que clama a Dios. Hoy día Papá Dios se está manifestando y trayendo salvación a través de momentos horrorosos, de momentos que duelen. Cuando leemos este pasaje bíblico, un tiempo y un tiempo, nos habla de frustraciones de la vida, tanto a los inicuos, a los buenos, a los sabios, a los necios. Les pasa lo bueno, les pasa lo bueno y les pasa lo malo. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. No es simplemente que las cosas sucedan, sino que Dios ha establecido un orden divino y un tiempo específico para cada cosa. Entonces, si Dios ha puesto un tiempo específico para cada cosa, usted y yo tenemos que vivir con esa paz de que pase lo que pase, todo obra para bien. Pase lo que pase, Él va a estar ahí con nosotros. Pase lo que pase, Él nos va a restaurar. Nosotros humanamente vivimos en este mundo, pero se nos hace difícil ver esas situaciones, ¿verdad? Porque nuestra humanidad no quiere desterrarse de esta tierra. Nosotros vivimos hoy y planeamos las vacaciones el año que viene. Nosotros vivimos hoy pensando en que mañana me levanto y voy a hacer esto. La Biblia dice que el mañana no se le asegura a nadie. No es simplemente que las cosas sucedan, sino que Dios ha establecido un orden divino y un tiempo específico para cada cosa. Discernir los tiempos es sumamente importante para que podamos actuar adecuadamente, y esto podemos lograrlo cuando mantenemos una relación íntima y constante con Dios. Dios quiere que entendamos que estamos de paso en esta vida y que nuestra meta es regresar a los cielos y poder estar en la eternidad con Él. Esa es la meta.
Esa es la meta. ¿Se nos hace difícil o lo vemos difícil? Claro que sí. Claro que lo vemos difícil. Discernirlo de esa manera es difícil. Sí, es difícil. ¿Por qué es difícil? Cuando vamos al Antiguo Testamento, nos habla de que Adán y Eva fue tentada, ¿verdad? Y hizo pecar a Adán. O Adán pecó cuando comió la fruta. Desde ese momento fueron destituidos. Y por cuanto ellos pecaron, nosotros también pecamos, dice la Biblia. Entonces, como vivimos en un mundo caído, en un mundo donde gobierna lo malo, se nos hace difícil. El mundo nos ofrece lo que nos gusta. El mundo nos ofrece ese placer que yo quiero quedarme aquí. Que yo quiero que tú estés bien y que yo creo que tú estás bien si tú tienes salud y si tú estás con vida. Hoy podemos ver a través del mundo lo que está pasando. Lo que está pasando. Todo por culpa del pecado. Todo por culpa del pecado. Rumores de guerra, hambre, catástrofes, terremotos, huracanes, tornados y fuego que consumen países. Vemos también los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Violaciones horribles, asesinatos horrorosos y la persecución de una iglesia que sigue a Cristo. Tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Allá en otros países están buscándolos para matarlos porque siguen y evangelizan y predican la palabra. A nosotros nos están buscando espiritualmente y es igual o yo creo que un poco más fuerte. La persecución que tenemos nosotros hoy día con las distracciones que tenemos hoy día aquí que los que viven allá. Y muchos vivimos entendiendo los tiempos y entendiendo que todo tiene su hora. Pero otros viven aterrados y viendo los tiempos sin la solución a la restauración que Cristo nos ofrece. Ahí es donde nosotros, como iglesia, tenemos que salir a trabajar y a buscar al perdido. Y a pregonar el evangelio que restaura. Y a llevarle ese evangelio que liberta. Y a llevarle ese evangelio que te ofrece la paz eterna. Y a llevarle ese evangelio que nos lleva al cielo. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hemos escuchado mucho ese versículo, ¿verdad? Y nosotros como cristianos entendemos que hay mucho trabajo para hacer, que hay mucha gente perdida para hacer, pero que pocos son los obreros, como dice la Biblia. Pero se nos olvida que en el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roguémosle. Roguémosle. La meta es llegar al cielo. Roguémosle para trabajar y llegar al cielo y hacer que otros también lleguen. Ser de bendición para otros como otro fue de bendición para nosotros. Están pasando situaciones horrorosas en el mundo. Mateo 24, cuando tú lees Mateo 24, te lleva ahí y lo que te dice, si lo lees ahora mismo, se te paran los pelos o te da miedo. Porque habla de los tiempos finales. Y estamos ya viendo esas señales. Vivimos viendo esas señales. Vivimos viendo esas señales. Pero se nos llama no solo a verlas, sino a llenarnos, a restaurarnos para ir a restaurar.
Hoy Dios nos trae esta palabra para restauración, porque la iglesia de Cristo necesita ser restaurada. Y cuando yo llegaba a esta conclusión, ¿verdad? Aquí en esto que estoy leyendo ahora mismo, la iglesia necesita ser restaurada. Y yo decía, Señor, pero si llegamos a ti somos restaurados. Si llegamos a ti estamos siendo restaurados. Y me dice, y los que están afuera que todavía no han llegado, no son iglesias. Sea cual sea tu necesidad, tú que me estás oyendo, hoy Dios quiere decirte que Él puede restaurarla, que Él puede sostenerla, que Él puede bendecirte, que Él puede sacarte de esa situación. Ustedes que están aquí, amigos y hermanos, y ustedes que me van a escuchar, quiero que sepan que Dios quiere restaurar tu problema. No hay problema ni situación que Él no pueda restaurar. Él promete restaurar. Él promete restaurar tu vida. El enemigo nos engañó por un tiempo y nos hizo creer que no había salvación. Y cuando creemos eso, vivimos destrozados, vivimos rotos, ¿verdad? Pero Él quiere restaurarnos. Por tema esta prédica le puse: la restauración siempre fue el plan de Dios. Cuando vamos al significado de la restauración, dice: la restauración es la acción y efecto de reparar, recuperar o volver a poner algo en su estado o estimación original. Es la acción y efecto de reparar, recuperar o volver a poner algo en su estado o estimación original. Nosotros hoy día, muchos trabajamos, ¿verdad? Y los trabajos que nosotros hacemos es reconstruir las cosas, ¿verdad? Es restaurar ciertas cosas. Podemos restaurar casas destruidas, las podemos hacer nuevas. Carros los podemos restaurar tanto estético como mecánico, ¿verdad? Y los podemos dejar nuevos, pero hay ciertas cosas que Dios quiere que entendamos que nosotros no podemos restaurarlas. Nosotros no podemos restaurar ciertas cosas porque eso le toca a Él. Entonces tenemos que llenarnos de Él, ser restaurados nosotros para que Papá Dios siga trabajando. Ahora miremos el significado de la restauración, pero espiritualmente. Dice, es el acto divino de sanar y renovar lo que se había perdido o dañado a causa del pecado. Va más allá de simplemente volver al estado original. Cuando yo leí el primero, ¿verdad? En mi casa, dice, wow, Dios quiere volvernos al estado original, Dios quiere dejarnos nuevos. Pero cuando busqué el significado espiritual, dice que no simplemente volver al estado original, implica una transformación que a menudo resulta una bendición, madurez o restitución mayor a la inicial. Entonces, ¿quién entiende eso? Solo Él. Solo Él sabe lo que quiere para nosotros, pero como nosotros no lo sabemos, vivimos en esa incertidumbre, vivimos con esas preocupaciones. Pero Él nos promete que como estaba, no estamos bien. Decimos que estamos bien como estaba, no, pero Él quiere algo más grande, algo que ni tú ni yo sabemos. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Me llama la atención que el plan de la restauración de Jesucristo, Él no nos quiere llevar a nuestro estado original. Él quiere una restauración mayor a la inicial. Y eso hay que darle un gloria a Dios, aleluya. Porque es que nos vemos bien. No, el hermano se ve bien, está repuesto, no, la muchacha llegó a la iglesia así, ya papá Dios la transformó y está bien, sí. Pero pongámonos por un momento en el punto de vista que Jesús te ve. Y imagínate algo tan grande, tan grande y tan grande,
sobre eso que papá Dios quiere hacer en esa persona, porque es que es algo que la mente de nosotros no da para entender la grandeza de lo que papá Dios hace en cada uno de nosotros. No hay. Conseguí 3 pasos aquí para experimentar la restauración de Dios a ciertos pasos que debemos tomar. Número 1 dice, debemos reconocer nuestra necesidad de ser restaurados. Reconocer. Voy a hacer un paréntesis por la palabra. Esa palabra a mí siempre me ha dado duro. Reconocer. Porque es que cuando reconocemos sucede algo divino. Cuando reconocemos llega la paz. Cuando reconocemos llega la calma. Cuando reconocemos llega la restauración. Porque es que estamos reconociendo algo que no conocíamos. Algo que el enemigo, por culpa del pecado, nos tenía ciego y no nos lo dejaba ver. Pero hoy papá Dios nos demuestra que la restauración nos lleva a eso. Que el reconocer nos trae restauración, nos da paz y podemos agradar a Dios. Mi alma te adora, Señor. Muchas veces el orgullo o la vergüenza nos impiden buscar la restauración que necesitamos. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando humildemente venimos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de su restauración, Él nos da la gracia que necesitamos para ser renovados. Y eso es lindo. Entender eso y pedirle a Dios el discernimiento para entender algo así es lindo porque es que trae paz en medio del dolor. Podemos gozarnos en el espíritu en medio de la situación adversa. Y es lo que papá Dios quiere, porque Él lo que quiere es aquí que nosotros le glorifiquemos a través de nuestras situaciones, porque Él se merece toda la gloria, porque nosotros no merecemos nada. Número 2 dice, debemos tener fe en el poder restaurador de Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que en Él se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy está pasando lo que está pasando en Venezuela y perdónenme por volver a mencionar, pero es que tenemos que tener esa fe de que Dios va a restaurar lo que pasó. Tenemos que tener esa fe de que Dios va a hacer algo nuevo, de que Dios va a bendecirnos el doble. Que no nos afanemos. Salomón en el libro de Salomón, él lo que nos habla es que todo es vanidad de vanidades. Que nada importa. Aunque la situación parezca imposible, debemos creer que Dios es capaz de restaurar lo que está roto en nuestras vidas. Él es capaz. Tenemos que creerlo. Es más, tenemos que verlo hecho. Número 3 dice, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. A menudo la restauración viene cuando estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. Y ahí duele un poquito. Ahí nos molesta un poquito. Porque nos hacemos obedientes a nuestro entendimiento. Y papá Dios quiere restaurarnos de una manera. Pero como nosotros obedecemos a nuestro entendimiento, pues es difícil que llegue la restauración completa. Cuando verdaderamente Él quiere la restauración completa. Tenemos que entender que yo restaurado completamente soy de bendición para otros, sin tener que hablarles, sin tener que decirles nada. Que ustedes son de bendición para otros, sin tener que llamarles, sin tener que hacer nada. Aquí todo lo hace el Espíritu, aquí todo lo hace Dios.
En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que experimentaron restauración cuando obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Segunda de Reyes 5, capítulo 1, ¿verdad? Nos habla el ejemplo de Naamán, el leproso, quien fue sanado después que obedeció que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces. ¿Le costó obedecer? Claro que sí. Si él sabía que las aguas eran sucias y que habían ciertos lagos o ríos que eran limpios, y como él tenía un rango y se creía superior a algunos, ¿verdad? Porque también tenía superiores a él, no quería, se le hizo difícil. Pero ¿quiénes somos nosotros hoy día para creernos, o sea, más que otros, cuando verdaderamente lo que Papá Dios nos pide es que seamos bendición a otros? No más que otros, bendición a otros. Pero es a través de la obediencia, a través de obedecer su palabra, a través de glorificarlo a Él. Nuestra obediencia es la clave para recibir la restauración que Dios tiene para nosotros. No hay otra clave. La obediencia. Y si nos miramos bien, y lo voy a decir con todo el respeto, si nos miramos bien, siempre hay un área en nuestras vidas que estamos dejando de obedecer. Siempre hay un área en nuestra vida en la cual Papá Dios quiere restaurarnos. Siempre hay un área en nuestras vidas en la cual estamos débiles, estamos pasando una situación y no estamos obedeciendo a Dios. Siempre. Porque somos seres imperfectos. Pero Papá Dios quiere no que seas perfecto completamente, sino que esa situación o ese punto de tu vida en el cual tú tienes que cambiar y obedecer a Dios, hazlo. Cuando tú actúas y obedeces a Dios en ese punto, glorificas a Dios y Él te restaura un poco más. Pero más adelante va a volver a salir otro punto o otra área de tu vida en la cual tú también tienes que volver a trabajar con ellos. Entonces, seguimos así, seguimos así, seguimos así, y cada vez vamos siendo más restaurados. Y si Dios me restauró de esto y veo que a esta persona está pasando por esto, pues entonces yo puedo hablarle porque Dios me restauró de eso. Entonces esa es la restauración que Papá Dios quiere. Que seamos de bendición para otros. Que seamos la restauración de otros. No por nosotros, por lo que el Espíritu Santo de Él está haciendo en nosotros. Nuestra obediencia es la clave para recibir la restauración que Dios tiene para nosotros. Adán pecó y fuimos destituidos, ¿verdad? Y por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Y el tema de la prédica era la restauración, siempre fue el plan de Dios. Miremos el plan que Dios tenía y que realizó por amor a ti y por amor a mí. Para restaurar tu vida y para restaurar la mía. Y hoy le pido al Espíritu Santo que lo vean de otra manera, en el cual Papá Dios pueda penetrar en sus corazones y restaurar ese punto en el cual ustedes están viendo. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él sabe que el mundo ya está condenado, pero Él mandó a su Hijo para darnos restauración, para darnos salvación. Pero este versículo de la Biblia, porque de tal manera Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, papá. Dios envió a su Hijo para que yo tenga vida eterna. Y le damos hasta ahí. Y ahí hay 7 maravillas. 7 maravillas hay en ese versículo 16. Número 1 dice Dios, la autoridad omnipotente.
la autoridad omnipotente. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, la situación que estemos, Él está ahí. Para rescatarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para llevarnos a donde Él quiere de vuelta. Número 2, de tal manera amó al mundo. El motivo más poderoso. El motivo más poderoso. Mira, que somos el motivo más poderoso de Dios que envió a su Hijo al mundo. Por ti y por mí. Que ha dado a su Hijo unigénito. El regalo más grande. ¿Qué clase de regalo? Cuando no merecíamos nada. Para que todo aquel, la bienvenida más amplia. No dijo para que alguno, dijo para que todo aquel. Imagínate la amplitud. Para que todo aquel, la bienvenida más amplia, que en Él cree. Todos creemos, ¿verdad? El escape más sencillo. El escape más sencillo para salir de lo que el enemigo dijo de ti, de lo que el enemigo dijo de mí. Que en Él cree. El escape más sencillo. Pero lo vemos grandísimo. Vemos algo enorme cuando estamos atados, cuando estamos en esa situación. Vemos algo más grande que Dios. No se pierda la liberación divina. Yo me gozo en la palabra. Y le pido a Dios que me dé más fuerzas cada día, más ánimo, para poder escudriñarla y que pueda entender todo lo que Él tiene para que yo entienda. La liberación divina. Y la última dice, mas tenga vida eterna. Todos queremos la vida eterna. Y dice que es la posesión más preciada. Algo que nos ofrece para que nosotros lo poseamos, lo agarramos, lo agarremos. Que estoy caído, pero me levanto porque necesito poseerlo. Necesito poseer eso divino que Él tiene para mí. El comentarista Bruce dijo, si hay una oración más que ninguna otra que resuma el mensaje del cuarto evangelio, en esta es el amor de Dios, es ilimitado. Es el amor de Dios, es ilimitado. Abarca a toda la humanidad. Ningún sacrificio fue demasiado grande para traer su intensidad inmensurable. Al hombre y a la mujer, lo mejor que Dios tenía para dar, lo dio a su único hijo, su amado. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús restaura la vida de muchos a través de su ministerio. Sanó enfermos, levantó a los muertos y restauró las vidas, restauró la vista a los ciegos. Pero su restauración no se limitaba solo a lo físico, también restauraba el corazón y el espíritu. Un ejemplo claro es el de la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8 dice que ella fue sorprendida en adulterio cuando la cogieron en pleno acto. Dicen que Jesús estaba predicando, pero llegaron a donde Jesús para que Él mismo la enjuiciara, para que Él mismo la señalara. Pero todos estaban esperando a que el Señor la señalara, a que el Señor la enjuiciara, pero el Señor sabía que todavía no era el momento de enjuiciarla, que todavía había tiempo de restaurarla, que todavía había tiempo de restaurar su corazón.
Entonces, ¿qué hizo? Se postró en tierra y empezó a escribir, dice la Biblia. Y mientras escribía, ellos estaban atónitos, locos por tirarle pedradas para matarle. Pero Jesús les dice estas palabras y yo sé que ustedes se las saben. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Todos han pecado y reconocieron. Entonces, vemos que quieren matarla. Vemos la misericordia de Dios. Vemos que Dios quiere restaurarla. Vemos que Jesucristo restaura su corazón, su mente. Vemos que todos se van, pero hay algo más poderoso. Que es que muchos de los que se fueron, que querían apedrearlas, también fueron restaurados. Porque la restauración no se le ofreció solamente a ella. Porque la confrontación no fue solamente para ella, sino para todos los que estaban alrededor que querían apedrearla, para ellos también. Que muchos se fueron con el corazón dañado porque quisieron, porque no aceptaron a que Dios le envió esa palabra para que dijeran, recupérame, transfórmame. Pero muchos de ellos, muchos de los que estaban allí, fueron restaurados de corazón, fueron restaurados de espíritu. Mi alma te adora, Señor. Marcos 9, capítulo 9, el versículo 14 habla del joven que estaba endemoniado, que su padre va a los discípulos. Y cuando va a los discípulos, Jesús ve una algarabía o ve un revolú, ¿verdad? Como decimos nosotros en la jerga boricua. Y cuando llega allá le dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y sale este hombre de dentro de la multitud y le dice, Señor, traje a mi hijo para que le liberaran, pero tus discípulos no pudieron. Tus discípulos no pudieron hacerlo. Y me imagino el padre desesperado porque la palabra dice que el niño se hacía daño, que se trataba de ahogar y que se trataba de quemar. O sea, era algo que lo atormentaba fuertemente. Pero él con la esperanza había ido donde los discípulos, pero los discípulos todavía no entendían la restauración completa. Los discípulos estaban siendo trabajados como estamos siendo trabajados usted y yo hoy. Ahora Jesús le dice que lo traiga. Cuando viene dice que el espíritu que tenía empieza a retorcerse, ¿verdad? Pero Jesús le dice unas palabras al hombre. Y le pregunta, ¿crees? Porque para el que cree todo es posible. Cuando le dice esas palabras, lo echa afuera y se va. Y le devuelve a su hijo. Y está poderoso también el capítulo, ¿verdad? Y está poderosísimo la obra de Dios. Pero allí hasta los discípulos entendieron algo que no habían entendido. Más adelante los discípulos le preguntan, Jesús, ¿qué pasó que nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo, no han entendido que hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Porque ustedes me están siguiendo y están viendo y están escribiendo las obras que yo estoy haciendo, pero es que todavía a ustedes no les ha llegado la hora en la cual tienen que ayunar, en el cual tienen que orar, para que sean restaurados y para que puedan restaurar. Juan capítulo 11. Lázaro, el amigo de Jesús. Enferma a Lázaro, el amigo de Jesús. Juan capítulo 11. Y Jesús está fuera de Betania. Pero llegan a él y le dicen que Lázaro enferma. Pero Jesús se queda 2 días más. Dice la palabra que Lázaro muere. Y Jesús sabe que Lázaro había dormido. Y le dice a los discípulos, le dice, no, está durmiendo. Llega a Betania. Cuando llega a Betania, todos sabemos la historia y estoy parafraseando. Llega a Betania. Cuando llega a Betania, viene Marta corriendo y se le tira a sus pies y le dice, Señor,
Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta, resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el postrer día. Marta, la resurrección soy yo. Y el matador a Jesús. Después vemos que se entera María y también va él, ¿verdad? Y de la misma manera dice que se postra en tierra. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero cuando Jesús la mira, ella está llorando. Y cuando mira alrededor, hay muchos de los judíos que están acompañándola llorando. Y dice la Biblia que Jesús se estremeció en espíritu. Jesús se estremeció en espíritu. Y ahí automáticamente le dice, ¿dónde le pusieron? Y le llevaron a donde le pusieron. Y cuando llegó donde le pusieron, los discípulos decían, miren cómo llora. Se nota que verdaderamente lo amaba. Se nota que verdaderamente lo amaba. Pero ve la piedra. Y los discípulos a lo mejor pensaban que la piedra era el obstáculo. Y dice la Biblia que Jesús mira al cielo y le da gracias a Dios, sabiendo que ya lo había escuchado, pero empieza a orarle para que lo escuchasen. Cuando termina de orar, de darle gracias a Dios, le dice, remueve la piedra. Y cuando remueve la piedra, Marta le dice, Señor, ya hiede. Lleva 4 días. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. En aquel momento, Dios restauró a Lázaro, le dio vida, lo resucitó, ¿verdad? Y Lázaro salió. Pero en aquel momento, había muchos más muertos que Lázaro, respirando. En aquel momento había muchos más muertos que Lázaro, respirando, viendo la situación y lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y cuando Dios provoca y hace lo que hizo, como restauró a Lázaro, como lo levantó de los muertos, así levantó a muchos de los que estaban allí espiritualmente. Así muchos de los que estaban allí se unieron a ser de los del camino. Juan 19, versículo 30. Jesús tomó vinagre y dijo, consumado es. Jesús pidió a beber y le dieron vinagre. Y tomó vinagre y dijo, consumado es. Y dice la Biblia que inclinó su cabeza. Se entregó. A él no lo mataron, él se entregó. Él se entregó para restaurarte, para levantarte. Para así como él fue resucitado de los muertos, así vamos a ser nosotros. Este término no solo indica que algo ha terminado, sino que ha completado de manera perfecta y definitiva. Este término no solo indica que algo ha terminado, sino que todo ha sido completado de manera perfecta y definitiva. Lo restauró todo. Ese fue el plan que Dios tenía para nosotros. Dios vio que Adán pecó. Dios vio que el pecado nos hundía. Dios vio que el pecado nos destruía. Pero mandó a su hijo por amor a ti, por amor a mí. Tenía un plan para ti, para mí. Un plan divino. Jesús cumplió el plan
de Dios en la tierra para darnos restauración, para la salvación y la vida eterna. Mi alma te adora, Jesús. Jesús resucitó y empieza a escribirse el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente se oyó un estruendo, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya Jesús cumplió. Ya Jesús cumplió. Ya Jesús hizo todo. Ya lo dio todo. Y ahora nos entrega el Espíritu Santo. En Hechos 3, vemos a Pedro y a Juan que van de camino a la Hermosa. Y cuando van subiendo hay un cojo. La Biblia dice que es un cojo de nacimiento. Y que se paraba allí a pedir limosna. Pero Pedro y Juan venían de Pentecostés. Y no tenían monedas para darle, ni tenían nada para darle. Pero reconocieron que estaban llenos, reconocieron que estaban restaurados. Pedro reconoció que en capítulos antes Jesús lo había restaurado y le había preguntado 3 veces que si lo amaba. Y le había entregado a que apacentara sus ovejas y que lo siguiera. Ahora en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo desciende sobre todos. Pero en Hechos 3 se les presenta el cojo de la hermosa. Y no tienen nada. No tienen nada, pero reconocen que están restaurados. Y le dicen, yo no tengo nada, pero mírame, mírame. Dice la Biblia que le dijeron, mírame. De lo que tengo te doy. Dice que lo agarró por el brazo derecho y lo levantó. Y dice que se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y papá Dios hoy aquí quiere restaurarnos y levantarnos de esa manera, de la mano derecha. Y afirmar nuestros pies y nuestros tobillos. Afirmar nuestros pies y nuestros tobillos aquí espiritualmente. Hechos 9:36. Pedro se lo creyó. Se lo creyó profundo de que había sido restaurado. Hechos 9:36 habla de una discípula, ¿verdad? En Jome, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaba en buenas obras, dice la Biblia, enfermó y murió. Y sus amigas, a las que ella le cosía y les hacía traje, la habían vestido y la habían plantado en la cama. Pero los discípulos escucharon que Pedro estaba por allí. Los discípulos escucharon y sabían que Pedro estaba por allí. Pedro está restaurado, vamos a llamarlo. Pedro tiene lo que tenía Jesucristo. Vamos a llamarlo. Y llega Pedro al encuentro y entra en la casa, y cuando entra en la casa le dice a todos que salgan fuera. ¿Y qué le dice? Niña, a ti te digo, levántate. Y dice que ella levantó, y dice que la tomó y la levantó y que la presentó viva ante los otros. Entonces así tenemos que hacer usted y yo, iglesia. Así tenemos que hacer nosotros. Ir a levantar. Porque creemos que somos restaurados. Porque creemos que restaurado Dios hace lo que tenemos que hacer. Mi alma te adora, Jesús. A lo mejor se nos hace fácil ver que los discípulos que caminaron con Jesús, podemos decir, no, pero caminó con Jesús. Pablo no caminó con Jesús y fue añadido. Pablo no caminó con Jesús y fue el apóstol añadido.
En Hechos 9, la Biblia habla de que Pablo va de camino a Damasco y que se enfrenta a una luz. Y que esa luz lo posta rostro en tierra. Dice que lo tira rostro en tierra. Y dice que lo llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? A quien tú persigues. Dice la Biblia que lo restauró espiritualmente, pero lo dejó ciego. Porque lo mansó. Pero dice la Biblia que el Señor manda a sus siervos para que le devolviera la vista. Entonces Pablo fue restaurado y reconoció que había sido restaurado. Entonces usted y yo hoy tenemos que reconocer que somos restaurados, que estamos en la rueda del alfarero siendo restaurados. Que cada cosa que Papá Dios me presenta hoy para que yo trabaje, tengo que trabajarla porque tengo que ser restaurado en esa área. Pero si Pedro era tremendito creyéndoselo, pues Pablo también. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser tremendos en creernos lo que Papá Dios va a hacer. Hechos 13, la Biblia habla de que en el primer viaje a Chipre, Pablo y Bernabé van caminando, ¿verdad? Después que van predicando y se encuentran a este tipo que le llamaban el mago, el falso profeta. Y dice que los molestaron. Y mientras los molestaron, Pablo se viró y le dijo, los reprendió, le dijo fuera. Y lo dejó ciego temporalmente, dice la Biblia. Así tenemos que hacer nosotros con los dardos del enemigo. Papá Dios nos restaura y nos da la sabiduría y el discernimiento para que nosotros evadamos los dardos del enemigo, las saetas del enemigo. Dios nos dio la autoridad y el poder para atar y para desatar, porque ya Él lo hizo todo. Hechos 20, Pablo predicaba en el aposento alto, en el tercer piso, dice la Biblia. Y está este muchacho autico, dice que se estaba durmiendo en la ventana. Cuando tú buscas en las escrituras o en los comentarios, dice que por la calor o por las luces el muchacho se estaba durmiendo. Estaba en el servicio, se durmió. Y dice la Biblia que cayó del tercer piso y cayó abajo muerto. Pero cuando cayó abajo muerto, Pablo bajó hacia abajo. Cuando Pablo bajó ya lo habían levantado y lo tomó en sus brazos. Y les dijo estas palabras. Le dijo, no se alarmen, que está vivo. No se alarmen, que está vivo. Con solamente esas palabras el muchacho había caído muerto. Con solamente esas palabras Pablo lo resucitó. El poder del Espíritu Santo en Pablo lo resucitó. Dios no iba a dejar a Pablo en vergüenza en medio de una predicación que alguien se cayera y se muriera. Entonces hoy Papá Dios nos llama a que seamos restaurados para aquellos que se están durmiendo y que posiblemente lleguen a la muerte espiritual. Nosotros los revivamos, nosotros los restauramos. Hechos de los Apóstoles es Hechos del Espíritu Santo. Hoy usted y yo seguimos escribiendo lo que el Espíritu Santo sigue haciendo con nosotros. Yo te aseguro que Papá Dios hoy sigue escribiéndolo allá arriba. Lo escribió de Pablo, escribió de Bernabé, escribió de muchos y sigue escribiendo de nosotros. La restauración a través de Jesucristo. La obra de restauración más importante que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. A causa del pecado, todos estábamos separados de Dios, sin esperanza de salvación. Pero en su gran amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación. Qué lindo, ¿verdad? Que podemos decir hoy estoy restaurado. Aunque me falte, estoy restaurado. Porque Papá Dios en lo que me falte me lo va a presentar y lo va a restaurar. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
La restauración que Cristo ofrece no es solo una recuperación de lo que el pecado destruyó, sino que es una renovación completa. A mí Dios me restauró. A mí Dios me libertó. A mí Dios me sacó de donde yo estaba. Y hoy yo creo que Dios me restauró. Y hoy yo lo creo y lo sigo creyendo. Y Dios lo sigue afirmando. Que me falta mucho. Me falta mucho. Pero te aseguro que Papá Dios va trabajando conmigo. Y que en cada proceso, en cada punto de mi vida que me pida o que me exige que cambie, que me restaure, yo sigo dándole gloria porque yo sigo trabajando. Me duele, pero sigo trabajando. Me duele, pero me dejo restaurar. La restauración que Cristo ofrece no solo es una recuperación, sino una renovación completa. Completa. No hay vuelta atrás. No vemos la puerta de regreso. No la vemos. La Biblia nos muestra que cuando Jesús se manifestaba, la gente era sanada. Los ciegos recobraban la vista, los cojos dejaban de cojear, el sangrado se paralizó, el inválido salía caminando, la fiebre se iba, la lepra se iba. Cuando Jesús se manifestaba, la liberación llegaba a los endemoniados, eran libertados, las cadenas eran rotas y los yugos se podrían. Llegaba la restauración completa. Para él y para los que veían alrededor de él, llegaba. Hoy usted y yo vivimos restaurados por el poder del Espíritu Santo. Hoy usted y yo somos llamados a restaurar a otros por el poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, somos restaurados para bendecir. Soy restaurado para guardármelo y lo que saco es el dedo y puedo ser tentado y de estar restaurado puedo volver a estar destrozado. Las acciones nos bendicen o las acciones nos maldicen. Cualquiera que sea tu necesidad, hoy Él te dice que puedes restaurarla. Hoy Él te dice que puedes suplirla. Que esa necesidad que tú tengas puedes suplirla. Sea lo que sea. Sea lo que sea tu matrimonio, sean problemas, sea financiero, sea de trabajo, sea de salud, sea un duelo, sea lo que sea, Él promete restaurarlo. Al principio hablamos de los tiempos y dice que todos los tiempos son perfectos. Aunque sean malos o buenos, todos los tiempos son perfectos. Todos los tiempos provocan algo divino. Hay tiempos buenos que glorificamos a Dios, pero hay tiempos malos en el cual lo glorificamos un poquito más. Entonces, si lo glorificamos más en los tiempos malos, pues yo te aseguro que nos van a mantener en tiempos malos. Y Papá Dios no nos ofrece un evangelio en el cual vamos a estar gozando. Nos ofrece un evangelio en el cual vamos a ser perseguidos, en el cual vamos a hacer lo que podamos imaginarnos. Pero Él nos promete que llegará el momento en el cual vamos a estar en su presencia. Y no hay nada que valga más que eso. Aquí muchos nos hemos dado cuenta, o yo creo que todos, que el mundo no tiene nada para ofrecernos. No tiene nada para ofrecerle a los niños, no tiene nada para ofrecerle a los jóvenes, no tiene nada para ofrecerle a los matrimonios, no tiene nada para ofrecerle a los ancianos, no tiene nada. Quien tiene algo para todos nosotros es Jesucristo, es la Biblia, es la palabra de Dios, no hay otra. Vivir en la restauración de Dios es vivir en la plenitud perfecta de Él. Él no nos promete que no vamos a estar en proceso. Los procesos son necesarios. La restauración duele.
La restauración duele porque nos estamos desterrando de lo que nos gusta o de los placeres que tenemos para agradarlo a Él. Esa es la verdadera restauración. Pero Él nos promete una plenitud en su paz, en su gozo, en su amor. ¿Qué más que eso? ¿Qué más que eso? En medio de las circunstancias te doy la paz. En medio de la situación te veo el que puede salir de ella. Desde un principio vemos que el propósito de Dios y el plan de Dios es para bien. Sacó al pueblo de Egipto, de Israel, y los llevó al desierto. Sacó al pueblo y lo llevó al desierto. Estaban prisioneros. Los libertó, pero la libertad que le dio es el desierto. Y hoy tú y yo estamos libres, pero no queremos estar en el desierto. Cuando en el desierto por la noche dice que una columna de nube, una columna de fuego por la noche lo seguía. Y qué lindo, ¿verdad? Para que ningún animal le hiciera daño. Imagínate, miles de personas. Imagínense cómo era la columna. Porque es que tenemos que imaginárnosla, porque es que pasamos la Biblia y la leemos y nos vamos de largo, ¿no? Una columna de fuego. No, imagínense la gran columna de fuego de noche, para que no le hicieran daño, para que sintieran el calor, para que no les diera frío. Ahora, por el día, dice que columna de nube. Columna de nube, pero antes vi una imagen y me voló la cabeza. Porque la columna de nube que vi antier en una imagen, la columna de nube está frente tapando el sol. Imagínate en el desierto si Dios no tapa el sol para que tú puedas caminar. Imagínate tú en el desierto si Dios no pone esa columna de nube, ¿cómo vas a caminar? Si es un desierto, no hay agua, está seco. Y estuvieron 40 años. 40 años en el desierto con la nube de día. Dios queriendo restaurar su vida. Dios queriendo enseñarles el camino. Les había prometido la tierra prometida. Solo 2 llegaron. No estoy diciendo que los otros no se hayan salvado. Era su pueblo. Él sabe si tuvo misericordia. Pero imaginémonos en el desierto siendo restaurados, que nos duele, pero que Papá Dios de noche pone la columna de fuego para que nada nos haga daño. Que en el día Papá Dios pone la columna de nube para que no nos dé calor y no nos deshidratemos y podamos salir del desierto, porque entramos al desierto, pero salimos del desierto. El desierto es bueno porque nos enseña la restauración completa. Los tiempos de Jesús se manifestaban. Los tiempos de Jesús, los tiempos en que Jesús se manifestaba son los mismos tiempos que ahora, porque el Espíritu Santo que andaba con Jesús anda con usted y conmigo hoy y se manifiesta de igual manera. Está en nosotros el querer verlo. Está en nosotros el querer ver que en mi familia todavía hay gente que no ha sido restaurada, pero yo lo veo que fue restaurado. Porque yo le pido a Dios por él, porque yo estoy restaurado y le pido a Dios por él. Entonces dejemos de verlo, de que no está restaurado, y empecemos a verlo como que sí está. De que los matrimonios están siendo afectados, pero de que ya van a dejar de ser afectados. De que los jóvenes están siendo tentados desde jóvenes. Pero nosotros creemos que la misma columna de fuego que cubría al pueblo de noche para que no le hicieran daño es la misma columna de fuego que cubre a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que nada le haga daño. Que de noche fuego y que de día nube. Que en las escuelas la nube camina con ellos, cubriéndolo. Porque son de Él, porque nosotros tenemos que creer como que somos restaurados, porque cuando creemos que somos restaurados, vemos a nuestra familia restaurada, vemos a nuestros amigos restaurados, vemos todo restaurado. Porque no se trata de lo que el ojo humano vea. Se trata de que cuando Dios te da el discernimiento para ver, tú tienes que ver más allá y declarar. Entonces, mirémonos hacia adentro hoy y pidámosle a Dios, Señor, muéstrame
¿En cuál área de mi vida tú quieres empezar a restaurar? Y cuando se acabe esa, Señor, muéstrame la otra. Y cuando se acabe la otra, Señor, muéstrame la otra, porque es que yo quiero ser restaurado completamente. No santo, pero en cuanto como tú me vistes, porque Él te vio de una manera, yo te veo de una acá, no, pero Él te vio de otra. Yo te veo de una, pero Él te vio de otra. Entonces empecemos a ver, porque estamos restaurados como Papá Dios nos ve. Quitemos el ojo, quitemos el dedo ya. Busquemos restaurar, busquemos levantar. Busquemos llenarnos de la presencia, ser restaurados completamente. Esto se trata de una relación íntima. Usted con Dios. Usted y Dios. Dios va a cambiar a David de la manera que Él lo vio. No de la manera que yo piense que Él lo va a cambiar. Dios va a bregar conmigo y me va a cambiar a mí de la manera que Él me vio, no de la manera que tú pienses que Él me va a cambiar. Que sí van a haber errores en los cuales tú como hermano o como hermana puedes venir donde mí, mira Josué, esto está medio mal, o esto no lo veo, entiéndeme, hazme entender por qué tú lo haces de esta manera, o por qué hiciste esto. Y qué mejor que confrontarnos unos a los otros con amor. Qué mejor que eso. Pero preferimos, somos de los que sacamos el dedo un poquito, pero ante los ojos de Dios es sacarlo completo. Dejemos ya de sacar el dedo y señalar. Acordémonos que cuando señalamos hay tres mirándonos a nosotros. Permitámonos al Espíritu Santo y a su poderosa palabra que nos restaure. Que me niegue a mí mismo cada día, que sea más de su esencia en mí. Que los placeres de la vida no conmuevan mis sentimientos. Porque es que somos sentimentales. Somos sentimentales y somos emocionales. Las emociones nos pueden hacer creer algo que podemos estar lejos. Y los sentimientos podemos ver algo que verdaderamente no está pasando. Pidámosle a Dios de hoy en adelante que nos muestre el área en cual tenemos que restaurar. Y presentémosle la necesidad, la circunstancia, la necesidad, el problema, la adversidad, lo que sea, a Él, que Él lo restaura. Él nos dice hoy, preséntame tu necesidad, sea cual sea, yo soy, dice la Biblia. Creámosle. Creámosle. Hoy yo hago un llamado a la restauración que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no la sé. Yo no la sé. Y yo creo que todos podemos pasar acá al frente y orar. Y sería hermoso. Porque hoy quiere restaurar Dios tu necesidad. Y yo te aseguro que yo no la sé. Pero Él sí. Y Él promete restaurarla, sea cual sea. Sea angustia, sea depresión, sea ansiedad, sea miedo. A lo que ha de pasar, a lo que ha de acontecer, a lo que ya pasó. Papá Dios promete restaurarlo todo. Amén. Yo apágame las luces. Vamos a pasar acá al frente todos, como iglesia. Vamos a pasar acá al frente y vamos a orar. Yo voy a hacer una oración y despedimos. Creyéndole a Papá Dios que Él hizo algo poderoso y que la necesidad Él la suple. Que el problema Él lo restaura. Que entendemos que nosotros podemos restaurar ciertas cosas en el mundo, pero que espiritualmente solo restaura Él. Solo restaura Él, no hay otro. Jonathan, mente.